El terror, un género que a muchas personas nos apasiona, a otras personas tal vez los asusta o lo ven por curiosidad y más ahora en octubre. Nos gusta ver algo inexplicable, algo a lo que no le podemos dar un sentido o algo que simplemente no conecta con nuestra realidad. En este caso vamos a hablar de un escritor, lamentablemente no tengo el dato de este hombre porque es un escritor anónimo, es un relato de Japón, no sé si lo contó como anécdota, como simplemente un escrito que hizo, un caso real, pero es una historia maravillosa de el descenso a la locura de un hombre, un terror psicológico que a muchas personas nos puede llamar la atención. Y estamos hablando de El infierno está en el espejo. Así que espero que disfruten de esta nueva historia, relato que les traigo hoy y que me digan al final qué piensan de ellos. Y con un componente muy especial que es un terror a través de los espejos. Hola, soy Carmen Castel y aquí en Leyendas de Octubre hablaremos de El infierno está en el espejo. Del fondo oscuro ella ascendió sin temor. Trae palabras talladas en coral y dolor. Son verdades desnudas que al mar confiaron. Susurros que las olas al viento llevaron. En su El infierno está en el espejo. Mi amigo comenzó el relato que ponía fin a la reunión. ¿Queréis que os cuente un relato misterioso? ¿Qué os parece este? 5 o 6 personas nos habíamos reunido para contar por turnos distintas historias de miedo o, en su defecto, sucesos extraños. No sé si lo que nos contó ocurrió realmente o fue una invención suya, pues no se lo pregunté después. Pero lo cierto era que parecía creíble. En una noche nublada a finales de primavera y el ambiente estaba cargado como si estuviéramos en el fondo del mar. En tales condiciones, tanto los que contábamos como los que escuchábamos nos sentíamos como medio chiflados. Y quizás esa fue la razón por la que este último relato impactó en mi alma de una forma tan extraña. Y la historia decía más o menos así. Voy a hablaros de mi infeliz amigo. No quiero decir su nombre, así que hablaré de él sin dar detalles. Esta persona padecía, no sé desde cuándo, una enfermedad extraña, sobrenatural. Puede que la heredara de sus ancestros. No era una idea descabellada. No conocía a su abuelo ni a su bisabuelo, pero eso es lo de menos. Lo importante es que alguien de su familia se convirtió al cristianismo y había en su casa varios textos antiguos escritos en forma occidental. También habían estatuas de la Virgen María y pinturas de Jesucristo. Junto a todo esto se encontraban algunos artefactos dignos de Igagoe-dochu, Sogorucho, la famosa obra de teatro Kabuki, que seguramente la conocéis. Había, por ejemplo, un telescopio de hace un siglo,
un imán de forma extraña, así como preciosos ornamentos de cristal que en esa época se conocían con el nombre de Hayama o Bidoro. Desde niño había jugado con todas estas cosas. Desde su infancia había sentido una extraña fascinación por todas las cosas que reflejaran imágenes, como cristales, las lentes de los espejos. Como prueba de ello, sus juguetes favoritos eran las linternas mágicas, los telescopios, las lupas, los caleidoscopios. ¿Sabéis lo que son, verdad? Estos artilugios que al mirar a través hace que la gente y las cosas parezcan delgadas o planas. Es un juguete basado en un sistema de prismas. Le encantaban este tipo de objetos. Recuerdo ahora una vez, cuando éramos pequeños, en la que abrí una vieja caja de Polonia que había sobre su escritorio de su cuarto de estudio. Dentro había un espejo hecho de metal antiguo. Lo agarré y lo moví bajo la luz, intentando iluminar la pared. ¿Qué te parece? ¿No es curioso? Este espejo muestra una letra reflejada a la luz. ¿La ves? Me giré para mirar la pared y me quedé sorprendido. En el interior del círculo de la luz blanca había un carácter como felicidad, longevidad. ¡Qué maravilla! ¿Cómo es posible? Yo apenas era un niño y aquello me parecía un milagro, algo misterioso o asombroso. Quería escuchar su explicación. No lo adivinarás nunca. ¿Quieres que te diga el truco? Cuando te lo cuente, verás que no se trata de nada especial. Mira, observa. La letra está tallada en la parte de atrás del espejo. ¿La ves? Tenía razón. En la parte trasera del espejo, que era de color de bronce, había una letra pulcramente tallada. ¿Cómo era posible que traspasara hasta la otra parte proyectándose en la sombra? ¿El espejo era normal? Parecía cosa mágica. No es magia ni nada sobrenatural, me explicó al ver mi incredulidad. Mi padre me contó que los espejos de oro, a diferencia de los de cristal, se nublan si no los pulimos. En este caso, al ser una pieza vieja que ya lleva desde siempre en mi casa, se ha limpiado muchas veces. Pero cada vez que lo hacemos, la parte tallada y el resto se desgastan a un ritmo diferente, debido a que sus diferentes grosores, aunque el ojo humano no lo capte, tiene una diferencia. Esta diferencia en el desgaste que no podemos ver es lo que permite que la letra se proyecte. ¿Comprendes? Ahora sabía de qué se trataba. Ni siquiera acercando la cara pude ver el tallado. Para mí solo era una superficie pulida. Era como mirar a través de un microscopio para descubrir detalles imposibles de ver de otra manera. Sentí escalofríos. El espejo me pareció muy misterioso. Por eso lo recuerdo tan bien. Pero fue solo uno de los muchos ejemplos. Los juegos de su infancia eran en su gran mayoría de este tipo. Lo raro es que yo me dejé contagiar e incluso ahora siento una gran curiosidad por todo lo relacionado con la proyección de imágenes. Aunque durante su niñez
no mostró señal alguna de tener tendencia a ello, en el último año del instituto comenzó a perder la cabeza. Todo se originó cuando empezamos a recibir clases de física y a aprender las distintas teorías sobre lentes y espejos. Estaba obsesionado. No hay otra palabra para definirlo. Recuerdo una anécdota. Estábamos en clase, aprendiendo la teoría sobre los espejos curvos. Pasaron una pequeña muestra entre estudiantes y todos nos miramos en el espejo. En aquella época yo tenía la cara llena de acné y me avergonzaba de ello, pues creía que los granos estaban relacionados con los deseos sexuales. Cuando vi mi cara reflejada en el espejo curvo, me sorprendí tanto que grité. Cada uno de mis granos parecía la superficie de la luna vista a través del telescopio. Aquellas protuberancias estaban terriblemente ampliadas. Eran como lomas, como granadas maduras a punto de abrirse y de ellas salir sangre espesa, como de los cráteres de esas obras de teatro sobre asesinos. Proyectando en aquel espejo curvo, mi rostro era horrible y grotesco. Desde entonces, cada vez que veo uno de esos espejos en una exposición o en una feria, siento un escalofrío y me alejo. Tal es la repulsión que me provocan. Mi amigo, sin embargo, se quedó mirando el espejo curvo. En lugar de pensar que era horrible, parecía sentirse muy atraído y gritó deleitado. Todos nos reímos porque parecía la alegría de un chiflado, pero él seguía absorto en su reflejo. A partir de entonces, siempre andaba comprando espejos de todos los tamaños y los modificaba con alambres, con cartulinas para realizar trucos. Inventaba cosas que nadie más podía imaginar. Tenía un talento increíble e incluso encargaba al extranjero libros de magia. Una vez ocurrió algo tan extraño que sigue desconcertándome. Se trataba de un truco de magia con billetes. Tenía una caja cuadrada que medía más o menos 60 centímetros de largo. En la parte delantera había una ranura y en el interior 5 o 6 billetes de 1 yen. «Coge los billetes», me dijo. Le hice caso y alargué mi mano para agarrarlos, pero por alguna extraña razón los billetes que estaban frente a mí desaparecieron como si fueran humo. Nunca me había sorprendido tanto. ¿Cómo es posible? Al ver mi expresión asombrada, mi amigo empezó a reír. Más adelante me explicó el truco. Según me dijeron, era una idea que había copiado de un físico inglés. La clave eran los espejos curvos. No me recuerdo muy bien de la lógica, pero los verdaderos billetes estaban debajo de la caja. Encima se ponía un espejo curvo, colocado diagonalmente, y un foco. Al encenderse la luz, se reflejaba en el espejo las cosas que habían a cierta distancia, y los billetes aparecían. Con un espejo normal hubiera sido imposible hacer este truco. Se necesitaba un espejo curvo. Su situación enfermiza por los lentes y los espejos siguió aumentando. Cuando terminamos el instituto, él no intentó entrar a la universidad. Esto se debía en parte a que sus padres le consentían y no ponían cortapisas a sus locuras. Pero había otra razón. Estaba muy seguro de lo que quería. Construyó un pequeño laboratorio en un espacio vacío del jardín
y allí siguió dedicándose a su extraña afición. Hasta entonces había tenido que estudiar y eso le había quitado tiempo, pero las cosas habían cambiado. Se quedaba enclaustrado desde la mañana a la noche y su afición enfermiza se exacerbó. Nunca había tenido muchos amigos, pero después del instituto, su mundo quedó reducido al interior de ese pequeño laboratorio. No salía a ningún lugar y, exceptuando a los que vivían en su casa, el único que lo visitaba era yo. Aunque esto sucedía pocas veces, pues cada vez que lo veía parecía estar peor, más cerca de la demencia. Entonces fallecieron sus padres en una epidemia de gripe. Ya no tenía que pedir permiso a nadie ni molestarse por los demás y, como había heredado una gran fortuna, podía dedicarse a sus experimentos. Tenía más de 20 años y había comenzado a interesarse por las mujeres, aunque sus deseos eran realmente depravados. Tras este preámbulo, comienza lo verdaderamente insólito. Pero antes de hacerlo, me gustaría contaros 2 o 3 ejemplos de cómo había incrementado su locura. Su casa estaba en Yomanote 28, sobre la loma, y el laboratorio se encontraba en un rincón del jardín. Desde allí podía observar el resto de las casas cercanas. Lo primero que hizo fue transformar el tejado de su laboratorio en una especie de cúpula donde instaló varios telescopios para ver las estrellas. Había estudiado por su cuenta y tenía conocimientos de astronomía, pero ese pasatiempo no le era suficiente para él. Tenía un telescopio con una poderosa lente que movía a distintos ángulos para fisgonear al interior de las casas a su alrededor. No era ético, pero a él le divertía. La gente no imaginaba que estaba siendo observada desde un telescopio, a pesar de las vallas de madera que rodeaban sus casas. Él espiaba todos sus secretos, de los que era un testigo espectador. No puedo dejar de hacerlo, me decía. Disfrutaba mirando a la gente a través del telescopio. A mí me parecía una travesura divertida. Algunas veces me dejaba echar un vistazo. Algunas de las cosas que vi me hicieron sonrojar. Después estaba, ¿cómo se llama? Periscopio, quizás. Lo que tienen los submarinos. Pues también había colocado uno de esos artefactos para espiar a sus empleados sin que se dieran cuenta, en especial a su joven sirvienta. Por otra parte, creaba una especie de gusanos de seda para ponerlos bajo la lupa y observarlos con el microscopio. Dejaba que se arrastraran por su dedo y le chuparan la sangre. Si era del mismo sexo, los obligaba a pelear. Y si eran de sexo opuesto, observaba cómo se apareaban. Me parecía realmente siniestro. Un día me dejó ver uno de sus gusanos. Estaba medio muerto y acercó la lente para que yo viera cómo sufría. Fue horrible. Verlo con 50 de aumento en el microscopio, se veía con toda claridad su boca, las uñas de sus patas, cada uno de sus pelos por su cuerpo. Estaba sumergido en un espeso mar de sangre negra.
Así se veía la gota minúscula en el microscopio. Y medio aplastado, se retorcía y abría la boca. Parecía sufrir una agonía horrible. Creí escuchar incluso un horrible quejido. Si os detallo cada situación, no terminaría nunca, así que voy a resumir. Los pasatiempos de mi amigo eran cada vez más intensos. Un día, en una de mis visitas, fui directamente al laboratorio. Las persianas estaban bajadas y el cuarto se hallaba en penumbras. Dentro había algo retorciéndose. Pensé que se trataba de mi imaginación y me froté los ojos, pero seguía moviéndose. Me quedé de pie en la entrada y respiré profundamente mientras observaba aquel monstruo que parecía medir 2 metros. Mientras lo miraba, mis ojos se adaptaron a la oscuridad. Estaba cubierto de agujas color morado y tenía unos enormes y brillantes ojos inyectados de sangre. Mientras lo miraba, mis ojos se adaptaron a la oscuridad. Estaba cubierto de agujas de color morado y tenía unos ojos enormes y brillantes inyectados de sangre. De las cuevas de sus fosas nasales salía tanto pelo que parecían una palmera. Entre sus labios rojos brillaban unos dientes blancos y grandes como tejas. Se trataba de una cara humana y estaba viva, contorsionándose por todo el cuarto. La claridad de sus colores y su nitidez demostraban que no se trataba de una proyección. Era grotesco y horrible. Pensé que había perdido la cordura y grité sin proponérmelo. ¿Te has asustado? Soy yo. Oye, que soy yo, dijo una voz de pronto. Me asusté y me giré hacia ella. Los labios y la lengua del monstruo se movieron. Sus grandes ojos sonreían. ¿Qué te parece este truco? De pronto la habitación se iluminó y mi amigo salió de uno de los cuartos oscuros. Al mismo tiempo, el monstruo en la pared desapareció. Es probable que ya os imaginéis que era un proyector con un espejo, lentes y una luz potente que podía proyectar cualquier cosa. Él había elegido su cara. Cuando lo descubrí, no me pareció tan sorprendente, pero me había llevado un susto tremendo. Aquellas cosas eran sus pasatiempos. Pero todavía os voy a contar algo más que me ocurrió y me pareció misterioso en aquella ocasión. La habitación no estaba en penumbras. Colocó unos espejos muy extraños en distintos puntos y sus ojos se volvieron enormes, pero esta vez consiguió que parecieran que flotaban frente a mí. Como no me avisó, pensé que se trataba de una pesadilla. Sentí escalofríos y fue una experiencia tan horrible que creí que había muerto. Sin embargo, cuando le pregunté cómo lo había hecho, me contó que era parecido al truco del billete, el que os conté antes. Simplemente usó unos espejos curvos para ampliar la imagen. 2 o 3 meses después de aquello, dividió en segmentos el laboratorio y colocó espejos en los lados, arriba y abajo. Se construyó su propia casa de espejos, por decirlo así. Incluso la puerta era un espejo. Pasaba mucho tiempo allí, solo con una vela. Nadie sabía qué hacía, pero yo podía imaginarme lo que veía. En el centro de un cuarto rodeado de espejos se reflejaría en una sucesión de imágenes infinitas. Estaría por todas partes.
Solo de pensarlo sentía escalofríos. Una vez, cuando era niño, entré en una casa de espejos que había en una tienda del bosquecillo de Yaguata. Era un espacio similar al mundo que había creado él. Como había sufrido todos sus inventos anteriores, cuando me invitó a entrar, me negué. Con el tiempo descubrí que no era el único que entraba en el cuarto de espejos. Había otra persona. Se trataba de su sirvienta favorita, una muchacha bastante guapa de 18 años. Su mayor virtud es que su cuerpo tiene multitud de sombras muy profundas. No tiene mal color y su piel es muy suave, tanto como la de un animal marino, pero, sobre todo, su belleza está en sus profundas sombras, solía decirme. Aquella muchacha y él se veían en el cuarto de espejos. Se decía que pasaban allí encerrados mucho tiempo, a veces más de una hora. También acudía solo, por supuesto, y en alguna vez los sirvientes se habían preocupado tanto que habían llamado a la puerta. Cuando abría estaba desnudo y se dirigía a la casa principal sin decir nada. Su salud nunca había sido buena. Empeoraba día a día. Pero, aunque su cuerpo se debilitaba, su locura no hacía más que incrementarse, invirtiendo una gran cantidad de dinero en su colección de espejos. Los tenía planos, curvos, ondulados, cilíndricos. No tengo idea de cómo los conseguía, pero en su laboratorio llegaban cada día nuevos espejos. Además, construyó un taller en el jardín. Creaba espejos tan increíbles que no existía nada igual en otro lugar del mundo. Eligió con cuidado tanto a los técnicos como a los artesanos. No le importó gastarse lo que le quedaba de riqueza. Por desgracia, no tenía ningún pariente que pusiera un poco de cordura en su hogar. Algunos de sus sirvientes lo intentaron, pero los despidió de inmediato. Solo se quedaron los codiciosos que únicamente estaban interesados en su sueldo. Yo, que era su único amigo en este mundo, trataba de calmarlo cada vez que iba a su casa. Sin embargo, no me escuchaba. Estaba realmente preocupado. Su fortuna desaparecía y yo no podía hacer más que observar cómo sucedía. Por esta razón, empecé a ir a menudo a su casa. Estaba preocupado por él. Por esta razón, empecé a ir a su casa. Estaba preocupado por él. Y lo único que podía hacer para ayudarlo era inspeccionar lo que estaba haciendo. De ese modo, no pude evitar ver cómo comenzaba a generarse magia dentro de su laboratorio, un extraño mundo de fantasía. Mientras su locura llegaba a su clímax, su inteligencia había llegado a la cima de su capacidad. El ambiente cambiaba como si fuera una lámpara giratoria, algo que no era de este mundo, un escenario tan misterioso como bello. ¿Cómo podría describir con palabras lo que estaba viendo? Cuando no conseguía encontrar el espejo que quería, él mismo lo construía en su taller. Una a una logró hacer realidad todas sus fantasías. Ya no solo volaba por el laboratorio su cabeza, su torso o sus piernas. Colocó diagonalmente un gigantesco espejo plano y abrió orificios en algunas partes para sacar la cabeza, las manos o las piernas. Se trataba de un truco de magia ordinario, pero ejecutado en él tenía una cualidad oscura. Hay veces bailaba en el centro de aquel cuarto repleto de espejos curvos, ondulados, cilíndricos,
Parecía un loco. Su imagen se agrandaba, se encogía, se alargaba, se aplanaba, se torcía o desaparecía. En unas ocasiones se alargaba su cuello y en otras le aparecían 4 ojos. Sus labios se extendían hasta el infinito y todo lo contrario, se encogían. Su sombra se reflejaba por todas partes, se unía y se separaba. Era la fantasía de un demente, un festín infernal. El laboratorio se había transformado en un caleidoscopio gigantesco. Hizo algunos ajustes para que girara y puso varios espejos grandes. En el centro de la caja triangular colocó las flores de una floristería a la que le había comprado todas sus existencias. Había de todo tipo, de muchos colores. Parecía un sueño producido por el opio, un caos de arcoíris y auroras boreales. Destrozaba la cordura de quien lo veía, y en el centro estaba él, desnudo como un hoyudo. Su creación era endiabladamente bella, pero podía dejarlo a uno ciego. No tengo capacidad suficiente para explicarlo con todas las palabras, y aún si pudiera hacerlo, no me creerías. Después de tanta locura, llegó el momento de la tristeza, de la destrucción. El que era mi mejor amigo perdió totalmente la cabeza. Admito que las cosas que había hecho hasta ese momento no entraban en la definición de cordura, pero aunque a veces actuaba como un loco, la mayor parte del tiempo era una persona normal. Leía y dirigía la actividad del taller de espejos. Me contaba sus ideas de estética. Recordábamos juntos el pasado. No parecía que estuviera tan mal. Y por eso no me imaginé nunca que terminaría de esa manera tan cruel. Si no fue obra del demonio que había carcomido su alma, debió tratarse de la ira de Dios por haberse acercado tanto a la belleza del infierno. Una mañana me despertó bruscamente uno de sus sirvientes. Es terrible, señor. Venga de inmediato, por favor. ¿Terrible? ¿Qué sucedió? No lo sé. Se lo ruego, por favor. ¿Podría venir conmigo? Me vestí rápidamente y salí corriendo hacia su casa. El lugar del problema, como me lo temía, era el laboratorio. Entré a toda prisa y encontré allí a la joven criada y algunos sirvientes. Contemplaban algo con perplejidad. Se trataba de una bola enorme que parecía tener vida y rodaba de un lado a otro. Lo más siniestro era que del interior de la bola salía una especie de carcajada que parecía un quejido. No sabía si era un animal o un humano. ¿Qué ha sucedido aquí?, pregunté a la sirvienta agarrándola por el brazo. No lo sé. Creo que nuestro Señor está dentro de la bola, pero no sabemos qué hacer. Es tan siniestra. Llevo un rato llamándolo, pero solo se escucha una extraña risa. Me acerqué de inmediato e inspeccioné el lugar de donde salía la voz. En la superficie de la bola habían 2 o 3 orificios por donde pasaba el aire. Atemorizado, miré a través de uno de ellos, pero dentro había tanta luz que quedé cegado. No distinguía nada más que la presencia de alguien moviéndose y el sonido de una risa enloquecida. Lo llamé 2 o 3 veces,
pero no sabía si aquel ser era humano. No obtuve ninguna respuesta. No obstante, después de un rato me di cuenta de que en la superficie de la bola había una extraña ranura cuadrada. Al parecer esa era la puerta para entrar. La empujé y se oyó un ruido, pero no encontré la manija alguna que la abriera. Al mirarla con atención, vi que había un orificio de metal. Eso implicaba que, después de entrar a la bola, la manija se había caído, haciendo que no pudiera abrir, ni de adentro ni de afuera. Por tanto, se había quedado encerrado allí, posiblemente toda la noche. Y busqué por los alrededores la posible manija, y vi que mi deducción era cierta. En uno de los rincones del cuarto encontré el artefacto de metal redondo. Lo coloqué sobre el orificio de metal y encajó a la perfección. Sin embargo, el mango estaba roto y seguía sin poder abrirse. Era extraño que la persona encerrada no pidiera auxilio. Lo único que hacía era reírse. ¿No será que? Palidecí. Estaba intranquilo y no se me ocurría nada más, así que intenté romper la bola. No había otro remedio. Tenía que salvar a la persona del interior. Corrí a la fábrica, encontré un martillo y regresé al laboratorio. Golpeé la bola con fuerza. Su interior era de vidrio y con un estruendo de cristales rotos la bola se hizo añicos. Y entonces apareció gateando mi amigo, como me lo temía. Era él. No me había equivocado. Me impresionó cómo había cambiado su apariencia en un solo día. El día anterior había estado muy delgado, pero en esos momentos parecía un muerto. Estaba demasiado despeinado, tenía los ojos enrojecidos y la mirada perdida, la boca abierta como un idiota. Era doloroso verlo y escuchar cómo se reía. Incluso su amada sirvienta no pudo evitar asustarse. Era obvio que se había vuelto loco, pero ¿qué había provocado esta locura? No podía creer que fuera el resultado de haber quedado atrapado en esa bola. Además, para empezar, ¿qué demonios era esa bola? ¿Por qué había entrado en ella? Nadie conocía su existencia, así que debió pedir que la fabricaran para él en secreto. ¿Qué intentaba hacer con una bola de espejos? Él seguía deambulando, mientras la sirvienta lloraba. Entonces apareció uno de los técnicos al taller y lo sometí a interrogatorio. Al parecer, le había ordenado construir una bola de cristal hueco de 120 centímetros de diámetro y un grosor de 6 milímetros. Había trabajado en ella en secreto y por fin quedó lista la noche anterior. El resto de técnicos desconocían de su existencia. El exterior estaba pintado por mercurio y por dentro estaba cubierta de espejos. Además, en su interior habían unos pequeños focos muy potentes. Tenía una puerta para entrar. Así se lo ordenó y la construyó al pie de la letra. Una vez terminada, la llevó al laboratorio y conectó los cables de los focos al enchufe. Obtuvo el visto bueno del señor y regresó a su casa. El técnico no sabía qué había pasado después. Hice que el técnico se fuera y le pedí a los criados que cuidaran del demente. Luego, mientras contemplaba los trozos de espejo que habían quedado dispersados, intenté descifrar el misterio. Miré aquellos pedazos durante mucho tiempo y entonces me di cuenta. Había querido probar el funcionamiento de las lentes hasta sus límites de su conocimiento. Y para ello había ideado aquella bola.
y entró en ella porque quería contemplar las extrañas imágenes que se proyectaban allí. Probablemente era eso lo que había pasado. Sin embargo, ¿por qué se volvió loco? ¿Qué vio en el interior de esa bola? Cuanto más lo pensaba, más inquieto me sentía. Temía tanto imaginarme ese mundo que me heló el corazón en el pecho. Mi amigo se metió en la bola y gracias a las luces destellantes de los pequeños focos vio su propia imagen proyectada. Eso lo enloqueció. Puede que al intentar escapar y romperse la manija y no poder hacerlo, se volvió loco debido al sufrimiento de estar atrapado en un espacio tan estrecho. Lo que ocurrió realmente sobrepasa la imaginación humana. No creo que nadie, además de él, haya entrado en una bola de espejo. Puede que sea algo que no se nos puede permitir imaginar. Una zona habilitada por algo terrorífico, un mundo malévolo y tenebroso. Puede que no se reflejara su figura, sino otra cosa que ni siquiera puedo concebir. Pero lo que fuera, se trataba de algo que podía hacer enloquecer a un ser humano. Es posible imaginar el terror que puede proyectarse en una bola de espejos curvos, un mundo de pesadilla que es como mirarse a uno mismo a través de un microscopio, como quedar envuelto en un pequeño cosmos. No se trataría del mundo que conocemos, sino de algo muy distinto, la tierra de los dementes. Al tratar de llevar hasta las últimas consecuencias su afición por los espejos, mi infeliz amigo había provocado la ira de Dios o sucumbió al demonio, destruyendo su propio ser. Poco después se marchó de este mundo completamente chiflado y aunque no sé cómo exactamente, sé que al entrar a aquella bola de espejos le costó la vida. Hasta ahora no he podido desprenderme de esa imagen. Fin. Desde la espuma emerge sin avisar. Trae cuentos que queman como el salitre en el mar. Bien, espero que hayan disfrutado de este cuento, leyenda, historia, anécdota de este escritor anónimo japonés. Espero que la hayan disfrutado del descenso y fallecimiento a la locura de un hombre que se obsesionó con los espejos y que puede haber en el mundo de los espejos que pueda ser tan inquietante. Hay historias muy buenas que tienen que ver con espejos. De hecho, yo escribí una, se llama El reflejo de una sombra y también es de un tinte oscuro y tal vez se las traiga en este mes de octubre. Espero que hayan disfrutado de la historia. Si saben el nombre del escritor, me lo dejan en comentarios. Si me pueden decir qué piensan de este tipo de historias, para mí están en mis favoritas las historias o relatos de corte oscuro o de terror. Y sin más que decirles, me despido. Soy Carmen Castel. Espero que se suscriban, que me dejen sus comentarios, que me dejen un like y nos veremos en una próxima reseña, historia, cuento o en un nuevo video. Hasta pronto. Del llanto y del pesar, de un azul profundo que no te quiere abrazar. Es una sirena, historias va a contar de un reino hundido lleno de soledad, con voz tan amarga como dulce la verdad. Sus cuentos son tesoros de la cruda realidad.
Su voz lleva ecos de un grito ancestral, de horrores dormidos en un lecho abisal.